Ahora le damos la bienvenida a Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, al programa esta noche. Doctora, gracias por estar aquí. Sabemos que usted ha estado todo el día con su patrocinada en la Clínica Centenario. Cuéntenos lo último respecto de la salud de la lideresa de Fuerza Popular. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. En efecto, no solo hoy día, sino anoche, que fue evacuada con carácter de urgencia por orden del médico del INPE, Keiko Fujimori ha sido hospitalizada en la Clínica Centenario. Se encuentra en la unidad de cuidados intermedios, sometida a controles médicos y supervisión de los tratantes ahí, de los especialistas en la clínica. Usted ha compartido un examen que se le ha practicado. ¿Quién fue que le hizo este examen? ¿Cuáles son las conclusiones? Ayúdenos a entenderlas. ¿Y en qué circunstancias se llegaron a estas conclusiones? Quizás para que se pueda entender, porque en verdad lamentablemente he leído algunos comentarios que están cuestionando la veracidad de la situación, cuando en verdad es lamentable que piensen eso. Por el contrario, la situación de Keiko, la situación médica de salud sí es real. Y en verdad esto no hubiera salido de la luz si no fuera porque se filtró y si no fuera porque el médico de INPE dispuso la evacuación inmediata de Keiko, porque la situación así lo Pero meritaba. este examen que se le practica no es del médico del INPE. No, a ver, desde hace 17 días Keiko Fujimori empezó con una serie de dolencias y sintomatología que requirió atención médica inmediata en un primer momento por parte del médico del INPE, del médico del penal, y fue atendida y sometida a un tratamiento y a una medicación. Sin embargo, presentó un dolor torácico en el pecho sometido con, digamos, cefaleas y una subida de la tensión, lo cual fue motivo para que convoquemos a un médico tratante particular. ¿El día que sucedió esto? Estamos hablando casi hace 2 semanas, Augusto. Hace 2 semanas, y por petición de Keiko lo mantuvimos en estricta reserva, sobre todo por, digamos, las 2 menores que ella tiene. Pero fue tratada en el penal. Ha sido tratada en el penal, ha sido sometida a exámenes en el penal, tratamiento médico y medicación que ha venido cumpliendo. Sin embargo, el día viernes nuevamente presentó un cuadro de dolor torácico intenso por 2 horas consecutivas. Se le volvió a subir, la presión en verdad la mantenía alta y se le volvió a subir nuevamente con dolores de cabeza. Entonces fue atendida en ese momento por el médico que suscribe el informe que había ido a practicarle unos exámenes. Incluso el médico consideró necesario que le tenía que realizar un electrocardiograma, tenía la maquinaria allí. Sin embargo, por unos temas administrativos del INPE, nos dijeron que no se le podía hacer ese examen sino hasta el martes 17 de septiembre. Y entenderás que si le duele el pecho, está con la presión alta y tiene dolores de cabeza, esperar al martes no era como que muy regular. ¿Y quién finalmente decide que ella sea trasladada de urgencia? El médico de INPE. Este informe es presentado a INPE, ya continuaba todavía con toda esta sintomatología el día de ayer. De hecho, yo estuve con ella el día de ayer en la tarde. Se presentó este informe y se convoca al médico de INPE. Lamentablemente en ese momento no había un médico en el penal. Felizmente la directora del penal tuvo, digamos, su buen criterio de convocar inmediatamente a un médico, de comunicarse a INPE. Se convocó a un médico. ¿A este mismo médico? No, ¿Otro? Este es a un médico del INPE, de los penales. Fue y determinó que era necesario que sea trasladado. La revisó, la examinó, verificó el informe, verificó todo el historial que tenía Keiko dentro del penal y consideró con carácter de urgente que tenía que ser evacuada inmediatamente a un centro hospitalario por, digamos, toda la sintomatología que venía realizando. El médico de INPE, que es el doctor Paredes, la atendió y la revisó, y él fue el que dispuso y ordenó su traslado inmediato a un centro hospitalario, ¿no? El congresista Miki Torres ha reclamado que ella fue llevada enmarrocada a la clínica y ha dicho que esto es un trato inaceptable. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Nosotros lamentamos mucho, en verdad, y reprochamos que se haya llevado a cabo de esta manera el traslado de Keiko. Estamos hablando del momento desde que sale del penal hasta que llega a emergencias en la Clínica Centenarios. Eso hemos tomado conocimiento el día de hoy. Entenderás que anoche, entre el traslado, la emergencia, a Keiko la estaban revisando y estabilizando. No tuvimos oportunidad de dialogar. Recién hoy día hemos tomado conocimiento de esto. Y Augusto, en verdad, nosotros entendemos que existen protocolos de traslado de internos. Aceptamos que existen los protocolos. Pero creo que en una persona que viene con un dolor torácico, con una crisis de hipertensión debilitada, que la traigan ni siquiera en una ambulancia, Augusto, porque no la trasladan en una ambulancia, la traen sentada,
enmarrocada, yo creo que sí es una medida innecesaria. Yo te hubiera aceptado si estuviéramos hablando en cualquier otra situación de un interno o de un recluso que pudiera considerarse peligroso, de que puede escaparse o algo, pero estamos hablando de una persona que venía con un estado de salud débil, sometida a un tratamiento y que la trasladen de esa manera, o sea, ha llegado recién a emergencias y cuando los médicos necesitan revisarla, evidentemente lo primero que piden es que se quite todo componente metálico que tiene y lo primero que tiene son las esposas, las marrocas. Eso es inaceptable, o sea, no solamente en el caso particular de Keiko, Augusto, yo creo que ningún interno, ninguna persona merece ser tratada de esa manera. Entendemos y respetamos los protocolos, insisto, respetamos el trabajo de INPE y el personal que la ha trasladado, pero era totalmente innecesario el traslado de esa manera y presentarla de esa manera en las condiciones en las cuales se encontraba. Yo creo que no era la manera adecuada. Y no estamos hablando de un trato privilegiado, de un trato excepcional, no. Ningún ciudadano peruano en esas condiciones merece ser tratado como el día de ayer fue tratada a Keiko Fujimori. O sea, si los médicos no lo solicitan, no le quitan las marrocas y eso no es posible, Augusto. Usted dice que este episodio más grave, que bueno, estamos el día de hoy revisando, fue el viernes. El último ha sido el día viernes, de hecho... ¿Esto tiene algo que ver con el hecho de que finalmente en la Corte Suprema la jueza Susana Castañeda falló para que, bueno, si bien es cierto la prisión preventiva sea tan solo de 18 meses, de todas maneras significaba que ya se agotaba el proceso en el Poder Judicial y que iba a tener que permanecer bajo esta medida restrictiva de libertad? Mira, Uso, yo creo que es un cúmulo de factores que sin duda alguna este episodio o el hecho que tú estás mencionando sí ha influido. O sea, cualquier persona en esas circunstancias, sin lugar a dudas, Augusto, estamos hablando de casi 11 meses. Pero usted misma decía que no tenía muchas aspiraciones, o sea, de que iba a ser casi imposible de que pudieran revertir eso en la Suprema. Augusto, o sea, enfrentarse a una prisión de 18, de 36, más allá de todo, genera una afectación. Estamos hablando de un acto de injusticia. Nosotros consideramos que Keiko tendría que estar libre y enfrentar la investigación y el proceso en libertad. A cualquier ciudadano, yo creo que es ilógico pensar que una decisión como esa no le puede afectar. Y claro, no estamos hablando lo que pasa es que no es cualquier ciudadano, ella tiene el control de la mayoría en el Congreso y la hipótesis del Ministerio Público, que bueno, finalmente ha sido en la más alta instancia del Poder Judicial sustentada, ¿no?, por los jueces, es que ella representa un potencial peligro procesal en cuanto refiere a la obstrucción, al uso político de sus congresistas para poder frenar los esfuerzos que hace el Ministerio Público por investigarla. Eso es lo que se ha determinado en grandes rasgos, ¿no? Eso en verdad, a grandes rasgos, lo dicen los fiscales en los medios de comunicación. Bueno, evidentemente usted no está de acuerdo, pero yo te digo lo que hay en el proceso. Yo te digo lo que hay en el proceso, Augusto. Eso lo dicen frente a las cámaras, frente a los medios de comunicación. En el proceso, esa circunstancia ha quedado totalmente descartada. Ya la Sala Penal Nacional descartó el factor político como componente de obstrucción. Es más, recientemente la Fiscalía de la Nación archivó una investigación en contra de 11 congresistas a quienes el fiscal José Pérez les había imputado. Entonces, ¿usted qué entiende que es el sustento que finalmente se ha dado? Bueno, tomemos el último fallo de la jueza Castañeda, porque ahí, digamos, usted podría considerar que hay algunas cosas que ella determina que pueden favorecer de cierta forma. Keiko Fujimori, Augusto, está presa única y exclusivamente, no lo digo yo, te voy a citar lo que dice la resolución de la Sala Penal Nacional, que es la que confirma la prisión preventiva de Keiko, por cuanto se presume que ella, como líder del partido Fuerza Popular, tendría conocimiento de ciertos actos de obstrucción que habrían ocurrido al interior. Se presume en cuanto líder del partido Fuerza Popular, Augusto. Ese es el único sustento. ¿Y en base a qué? A la declaración de un testigo protegido, un único testigo protegido, que ni siquiera las indica. Ese testigo protegido dice, yo tengo conocimiento que se habrían realizado actos de obstrucción en la investigación. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde habrían sucedido esto, Augusto? Y solamente en base a eso, Keiko está presa. ¿Qué es lo que finalmente determina la jueza Castañeda para inclinarse por que efectivamente se continúe con la prisión preventiva, pero solo por 18 meses? Mira, para nosotros es muy extraño la argumentación y el sustento por el cual Keiko se mantiene privada de su libertad por ahora 18 meses, en base al pronunciamiento final de resolución que ha hecho la Corte Suprema. La magistrada Castañeda en su voto, en verdad, termina diciendo lo siguiente.
y muy a favor nuestro, pero lamentablemente la conclusión Bueno, en parte, es contradictoria. ¿no? Finalmente Primero, decide que se quede con la prisión preventiva. por eso te digo, la conclusión es totalmente contradictoria y nos llama poderosamente la atención. A ver, explíquenos, ¿por qué considera eso? Primero dice que no se ha sustentado ni motivado conforme a derecho el plazo de la prisión preventiva. Segundo motivo, nos da la razón en algo muy importante, Augusto. Dice que los órganos de prueba y las fuentes de prueba ya las tiene cauteladas el Ministerio Público e incluso cita la documentación que ya tiene el Ministerio Público, testimoniales que ya ha llevado a cabo el Ministerio Público, declaraciones de testigos protegidos y colaboradores eficaces que ya ha llevado a cabo el Ministerio Público. Vale decir, si ya tiene todo cautelado, ¿por qué tiene presa a Keiko? Si ese es el argumento para mantener en prisión a una persona por obstrucción a la justicia, si ya tienes todo lo que supuestamente estás cautelando, ¿por qué le vas a mantener privado de su libertad? Ya hay jurisprudencia. Bueno, darle soporte, digamos, político desde el Congreso a un personaje, digamos, cuestionado, por decirlo menos, como el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, que vemos está involucrado a su vez en una serie de actos que pueden haber sido utilizados para obstruir la investigación de los fiscales del caso Lava Jato, ¿no? Ni siquiera eso constituye elemento de convicción ni factor de obstrucción para el caso de Keiko, Augusto. No constituye. O sea, yo me estoy refiriendo a lo que hay en la carpeta. Bueno, sí. Lo que hay en la carpeta y lo que hay en la carpeta es eso. Pero son hechos reales, no solo la carpeta. No, a ver, lo que pasa es que los hechos reales se tienen que sustentar en la carpeta. Y en la carpeta eso no es más que una especulación o bien tribuna para las cámaras de televisión. En la carpeta no hay nada de eso. Pero son cosas que sucedieron, ¿no? Pero no hay. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero tengo que probarlos y corroborarlos. Eso no es un factor para Keiko. Bueno, entonces, es cierto que no está en la carpeta, pero digamos, son cosas pues que despiertan sospechas para la ciudadanía de un proceso limpio. Pero no quería, se nos está agotando el tiempo y quería escuchar su visión sobre lo que se viene ahora, sobre el habeas corpus que tiene que resolver finalmente el Tribunal Constitucional. Hubo mucha polémica porque este recurso fue presentado en el tribunal por la hermana de Keiko Fujimori, Sachi Fujimori, en un momento en el que todavía no se habían agotado todas las instancias en el Poder Judicial. Sabemos que antes sucedió lo mismo en el caso del padre, Alberto Fujimori, y esto se rechazó de pleno en el TC. Ernesto Blume lo que hizo fue hacer suya, ¿no? Esta es una facultad del presidente del Tribunal Constitucional, hizo suya esta causa por considerarla de suma importancia y la mantuvo encarpetada y recién ahora la ha puesto, ¿no?, a consideración ante el Pleno del TC. Esto ha despertado una serie de sospechas respecto de las intenciones que tiene Ernesto Blume y además él ya ha adelantado opinión sobre la prisión preventiva, de cierta forma inclinándose por favorecer a su patrocinada. ¿Cómo toma todos estos asuntos y qué es lo que esperan ustedes que suceda en el TC? A ver, Augusto, dos cuestiones básicas. No es reprochable, no es ilícito, no es indebido presentar habeas corpus. De hecho, en el caso de Keiko no solamente está la de Sachi, sino hay muchos otros ciudadanos que han presentado también habeas corpus sin conocimiento de nosotros, no nos dimos enterado por ustedes, los medios de comunicación, que se presenten habeas corpus no estando resuelta la causa. El caso, primero y más notorio, fue el caso Humala Heredia. El caso Humala Heredia, el Tribunal Constitucional desarrolló la doctrina de la firmeza sobrevenida, vale decir, si no está todavía resuelto, puedes ir avanzando. Criterio jurisprudencial establecido no en el caso Fujimori, ni en ningún caso vinculado a Fuerza Popular. ¿Usted cree que es igual el caso de Humala que el de Fujimori? Hay factores en común, como hay factores en distinto, pero hay cuestiones ahí. Lo segundo, que se haya adelantado opinión, ¿en qué sentido se ha adelantado opinión? Yo no voy aquí a pronunciarme en un caso específico. Todos estamos en contra de la prisión preventiva porque por regla general de derechos humanos la libertad es la regla y la detención es la excepción. Yo creo que si alguien está a favor de la prisión preventiva... La prisión preventiva corresponde en algunos casos, ¿no? Por algo existe. Excepcionales. La ley establece y la jurisprudencia establece que se establece en casos tan excepcional es que el propio Blume ha hecho suyo. Yo creo que no es que haya hecho suyo. Recuerda que ese día salió un comunicado oficial del Tribunal Constitucional sobre 3 casos emblemáticos que se mantienen en el Tribunal Constitucional, 1 de nosotros y 2 de la familia Humala Heredia. De ser así, también diríamos que en los otros 2 casos esos magistrados hicieron suyo. ¿Está esperanzada de que en el TC hayan los 4 votos necesarios para, digamos, sentenciar a favor de su patrocinada? Mira, Augusto, nosotros la fe y la esperanza de conseguir justicia en algún momento no la hemos perdido. Ha sido un camino muy difícil, frustrante,
en verdad, demasiado frustrante de que hasta este momento no encontremos justicia para Keiko Fujimori. Pero ten por seguro que en verdad vamos a agotar todas las vías necesarias y no vamos a descansar hasta lograr que Keiko recupere su libertad. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche compartiendo con nosotros la situación que pasa Keiko Fujimori hoy aún en la Clínica Centenario siendo examinada por estas dolencias que bueno, ha determinado un examen de parte y algunos exámenes del INPE también. Es una situación que hay que considerar. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Hacemos una pausa y volvemos con más en Cuarto Poder.